Cuando mi hijo Miguel y mi nuera Patricia aparecieron en la puerta de mi departamento ese martes por la tarde, sus caras mostraban una mezcla de fingida preocupación y sonrisas calculadas. «Vimos a hacer las paces y quedarnos contigo en tu nuevo penthouse», dijeron con una dulzura que no habían mostrado en años. Abrí la puerta completamente, los invité a pasar, y cuando cruzaron el umbral y vieron lo que había dentro, se quedaron completamente congelados. Sus rostros pasaron del falso cariño a la más absoluta perplejidad. Lo que vieron los dejó paralizados, porque todo lo que habían planeado, todas sus manipulaciones y mentiras, acababan de estrellarse contra una realidad que jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjame contarte cómo llegué a ese momento. Cómo una mujer que lo dio todo por su familia terminó recibiendo a cambio el más cruel de los desprecios. Y cómo esa misma mujer encontró la forma perfecta de recuperar su dignidad. Porque lo que Miguel y Patricia vieron ese día en mi penthouse fue apenas el principio de la lección más grande que iban a recibir en sus vidas. Una lección que les enseñaría que subestimar a una madre, creer que era débil o tonta, fue el error más grande que pudieron cometer. Durante meses me habían tratado como un estorbo. Durante meses planearon quedarse con lo mío mientras me hacían sentir miserable. Pero lo que no sabían, lo que jamás sospecharon, era que yo había descubierto cada detalle de su plan y había preparado algo mucho mejor que cualquier cosa que sus mentes egoístas pudieran imaginar. Esa expresión en sus caras cuando entraron a mi penthouse y vieron la realidad, esa sorpresa absoluta, fue apenas el aperitivo de lo que vendría después. Mi nombre es Carmen Alicia Hernández y tengo 67 años de vida intensa, de sacrificios que creí valían la pena, de amor incondicional que creí sería correspondido. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, de esos donde todas las mujeres aprenden desde niñas que su valor está en servir, en callar, en aguantar. Mi madre me enseñó a hacer tortillas a mano desde los 7 años, a lavar en el lavadero comunitario, a planchar con esas planchas pesadas de carbón que te quemaban las manos si no tenías cuidado. Me casé con Roberto cuando tenía apenas 19 años. Él trabajaba en la construcción y yo limpiaba casas. Vivíamos en un cuartito de una vecindad en la Ciudad de México, compartiendo baño con otras 6 familias. Pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Cuando nació Miguel, nuestro único hijo, juré que le daría todo lo que yo nunca tuve. Esa promesa se convirtió en mi razón de vivir. Durante 30 años limpié casas. 30 años de rodillas en pisos ajenos, aspirando el polvo de familias que ni siquiera me veían cuando pasaba junto a ellas. 30 años levantándome a las 4 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar a las zonas residenciales de la ciudad. Mis manos se llenaron de cicatrices del cloro y los productos de limpieza. Desarrollé problemas en la espalda de tanto cargar cubetas de agua. Mis rodillas crujen cada vez que me levanto. Pero cada peso que ganaba iba directo a la educación de Miguel. Le pagué la escuela privada, aunque yo comiera frijoles toda la semana. Le compré sus uniformes nuevos cada año mientras yo remendaba mi misma ropa una y otra vez. Cuando pidió una computadora para la universidad, trabajé turnos extras durante 6 meses, limpiando oficinas por las noches después de limpiar casas todo el día. Dormía 4 horas diarias, pero no me importaba. Era por mi hijo, por su futuro. Roberto murió cuando Miguel tenía 22 años. Un accidente en una obra de construcción que pudo haberse evitado si le hubieran dado el equipo de seguridad adecuado. La compensación que recibí fue una miseria. Apenas alcanzó para el funeral y pagar algunas deudas. Me quedé sola, pero tenía a Miguel, y eso me bastaba, o eso creía. Mi hijo se graduó de la universidad como ingeniero. Yo estuve ahí, en la ceremonia, con mi único vestido decente, llorando de orgullo. Ese título representaba décadas de mi vida, de mi esfuerzo, de mi sangre prácticamente.
Pensé que finalmente podríamos tener una vida mejor juntos, que él conseguiría un buen trabajo y yo podría dejar de limpiar casas, tal vez ayudarlo con sus hijos cuando los tuviera, cocinar para la familia, ser la abuela que siempre soñé ser. Pero entonces apareció Patricia en su vida. La conoció en su primer trabajo. Ella era secretaria en la misma empresa. Desde el primer día que la traje a casa supe que había algo en ella que no me gustaba. La forma en que miraba mi pequeño departamento con desdén, cómo tocaba apenas la comida que yo preparaba con tanto cariño, la manera en que le hablaba a Miguel sobre mí cuando creía que no la escuchaba, diciéndole que era momento de ser independiente, de dejar el nido. Se casaron 2 años después. Yo les hice la fiesta usando todos mis ahorros. Contraté el mejor salón que pude pagar. Decoré con flores frescas. Me aseguré de que hubiera comida abundante para todos los invitados. Patricia apenas me dio las gracias. Durante la recepción, la escuché decirle a sus amigas que había sido una boda modesta, que cuando tuvieran dinero harían una celebración de verdad. Me dolió, pero me dije que era normal, que estaba nerviosa, que con el tiempo cambiaría. Seguí limpiando casas. Seguí viviendo en mi departamento pequeño, de 2 habitaciones en una colonia popular. Miguel consiguió un trabajo mejor, luego otro. Él y Patricia se mudaron a un departamento más grande. Yo los visitaba los domingos, siempre llevando comida que cocinaba el sábado por la noche después de trabajar toda la semana. Pozole, mole, tamales, todo lo que a Miguel le gustaba desde niño. Patricia recibía mis platillos con una sonrisa forzada. A veces los veía en el bote de basura cuando iba al baño, apenas probados. Pero yo seguía cocinando, seguía visitando, porque era mi familia. Cuando nacieron mis nietos, Daniela y Carlitos, sentí que mi corazón explotaba de felicidad. Finalmente tendría esa familia grande que siempre soñé. Pero Patricia limitaba mis visitas, que los niños estaban ocupados con actividades, que tenían compromisos, que era mejor que avisara antes de ir. Poco a poco fui viéndolos menos. Cuando los veía, Daniela y Carlitos casi no me hablaban. Patricia les había dicho que yo era pobre, que olía a productos de limpieza, que era mejor no acercarse mucho. A pesar de todo, yo seguía ayudándolos económicamente. Cuando Patricia quería remodelar la cocina, yo le presté dinero que nunca me devolvieron. Cuando Miguel necesitó para el enganche de un auto nuevo, ahí estaba yo con mis ahorros. Cuando los niños entraron a la escuela privada y necesitaban útiles, uniformes, materiales especiales, yo aportaba lo que podía. Los últimos años empecé a sentirme realmente cansada. El cuerpo ya no me respondía igual. Las rodillas me dolían tanto que algunos días apenas podía levantarme de la cama. Mis manos temblaban del esfuerzo acumulado. Los médicos me dijeron que necesitaba descansar, que mi cuerpo estaba gastado. Pero ¿cómo iba a descansar si apenas me alcanzaba para vivir? Entonces, hace 1 año, sucedió algo que cambió todo. La señora Martínez, una de las casas que limpiaba desde hacía 20 años, murió. Era una mujer mayor, viuda, sin hijos. Yo había sido más que su empleada. Le hacía compañía, la acompañaba a sus citas médicas, platicábamos durante horas. Ella conocía mi historia, sabía de mis sacrificios por Miguel. Cuando su abogado me llamó 3 semanas después del funeral, pensé que querría que recogiera mis cosas. Jamás imaginé lo que estaba por escuchar. La señora Martínez me había dejado su departamento en su testamento, un penthouse en una de las mejores zonas de la ciudad, completamente pagado. Además, una cuenta de inversiones que generaba ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente el resto de mis días. Me quedé en shock absoluto. El abogado me explicó que la señora Martínez había estado planeando esto desde hacía años, que le había dicho que yo merecía descansar, disfrutar de la vida después de tanto sacrificio, que mi hijo debería estar avergonzado de cómo me trataba, de permitir que su madre siguiera trabajando a mi edad mientras él vivía cómodamente. Lloré durante días, de felicidad, de alivio, de gratitud.
Por primera vez en mi vida, no tendría que preocuparme por el dinero. Podría dejar de limpiar casas. Podría cuidar mi salud. Podría vivir con dignidad. Lo primero que pensé fue en compartir la noticia con Miguel, en que finalmente podría ayudarlo más. Tal vez cuidar a mis nietos sin tener que trabajar. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza me dijo que esperara, que observara primero cómo reaccionaba mi hijo ante mi supuesta buena fortuna. Decidí hacerle una pequeña prueba. Le llamé y le conté, emocionada, que había recibido una herencia inesperada, un penthouse y algo de dinero. Le dije que finalmente podría dejar de trabajar, que estaba tan feliz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego Miguel dijo, con una voz fría que no le conocía, que qué bueno por mí. Colgó diciendo que estaba ocupado, que luego hablábamos. No me preguntó detalles, no se alegró por mí, no sugirió que celebráramos, nada. 2 días después apareció en mi antiguo departamento, con Patricia, ambos con sonrisas enormes y abrazos efusivos, que habían estado pensando que era momento de estar más unidos como familia, que ellos me ayudarían a administrar mi herencia, que lo mejor sería que vendiera el penthouse, porque seguramente no sabría cómo mantenerlo, que pusiera el dinero a nombre de Miguel para que lo invirtiera por mí, que me mudara con ellos donde podían cuidarme. Esa palabra sonaba tan hermosa viniendo de la boca de mi hijo, pero había algo en sus ojos, en los de Patricia, que no cuadraba. Una avidez, una ansiedad que me hizo sentir incómoda. Les dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar todo. Durante las siguientes semanas, las visitas se multiplicaron. Miguel y Patricia aparecían constantemente con nuevas ideas sobre qué debería hacer con mi herencia. Traían folletos de asilos de ancianos disfrazados de residencias de lujo, documentos para que firmara dándole poder a Miguel sobre mis finanzas, planes de inversión que requerían transferir todo a cuentas que ellos manejarían. Yo asentía, sonreía, decía que sí, que lo consideraría, pero no firmaba nada. Y mientras tanto, empecé a prestar atención, real atención, a las conversaciones que creían que no escuchaba, a las miradas que intercambiaban, a los comentarios susurrados. Una tarde, fingí quedarme dormida en su sala mientras ellos estaban en la cocina. Los escuché hablar con total claridad. Patricia le decía a Miguel que necesitaban apurarse, que yo podía gastar todo el dinero si no actuaban rápido, que una vez que firmara los poderes, podrían meterme en un asilo barato y vender el penthouse, que con ese dinero finalmente podrían vivir como siempre habían querido. Miguel, mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, que amamanté, por el que sacrifiqué mi juventud entera, respondió que sí, que tenía razón, que ya había soportado suficiente el tener que fingir que le importaba su madre pobre y sin educación, que una vez que tuvieran el dinero, podrían visitarme una vez al mes al asilo y cumplir con el expediente. Se rieron. Ambos se rieron imaginando mi futuro encerrada en un asilo mientras ellos disfrutaban de mi herencia. Mi corazón se hizo pedazos en ese momento, pero me quedé quieta, con los ojos cerrados, respirando pausadamente como si durmiera. Cuando me fui esa tarde, me despedí con besos y abrazos como siempre. Ellos no tenían idea de que había escuchado cada palabra. Esa noche no pude dormir. El dolor era físico, como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Me pregunté en qué había fallado como madre, qué había hecho mal para criar a un hijo tan cruel, tan egoísta. Un hijo capaz de planear encerrar a su propia madre en un asilo para robarle su única oportunidad de tener una vejez digna. Pero con el amanecer llegó algo más que dolor. Llegó claridad, llegó determinación, llegó una calma fría que nunca me había sentido antes. Si Miguel y Patricia querían jugar ese juego, si creían que podían aprovecharse de mí porque era una viejita ignorante que había pasado su vida limpiando pisos, iban a descubrir que estaban muy equivocados.
Contraté a un abogado, uno bueno, recomendado por el abogado de la señora Martínez. Le conté toda la historia. Él me ayudó a proteger mis bienes de manera legal e irrevocable. El penthouse y las inversiones quedaron a mi nombre únicamente, con documentos que impedían cualquier transferencia sin múltiples verificaciones notariales y testigos. Pero no me detuve ahí. Le pedí a mi abogado que investigara las finanzas de Miguel y Patricia. Y lo que descubrimos me dejó helada. Tenían deudas enormes, habían pedido préstamos para mantener un estilo de vida que no podían costear. El auto de lujo, la ropa de marca, las vacaciones que publicaban en redes sociales, todo era fachada sostenida con tarjetas de crédito al máximo. Estaban desesperados por dinero. Mi herencia no era solo codicia, era su tabla de salvación. Planeaban pagarle a sus acreedores con mi dinero, salvarse de la ruina financiera a costa de encerrarme en un asilo de mala muerte. El descubrimiento me dio asco, pero también poder. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Seguí el juego. Cada vez que me visitaban, yo interpretaba a la viejita confundida y agradecida. Les decía que tenían razón, que era mucha responsabilidad para mí manejar tanto dinero, que me daba miedo tomar decisiones, que confiaba en ellos para guiarme. Patricia prácticamente babeaba de anticipación. Miguel me abrazaba y me decía que no me preocupara, que ellos cuidarían de todo. Mientras tanto me mudé al penthouse. Era espectacular. 3 habitaciones, 2 baños completos, una terraza enorme con vista a toda la ciudad, pisos de mármol, cocina moderna, ventanales inmensos. Durante las primeras semanas solo caminaba de cuarto en cuarto sin poder creer que era mío, que finalmente, después de 67 años, tenía un hogar hermoso. Pero no lo amuebló como un penthouse típico de una señora mayor. No, tenía otros planes. Usé parte del dinero de las inversiones para hacer algo que Miguel y Patricia jamás esperarían. Convertí el penthouse en mi centro de operaciones y en la sede de algo mucho más grande. Verás, durante todos esos años limpiando casas, había conocido a docenas de mujeres como yo, mujeres trabajadoras, sacrificadas, invisibles para sus propias familias, mujeres cuyos hijos las veían como un estorbo una vez que crecían, mujeres que lo dieron todo y recibieron ingratitud a cambio. Nos habíamos hecho amigas, compartíamos historias durante nuestros descansos, nos apoyábamos. Las llamé a todas, les conté mi plan, y una por una aceptaron ayudarme. Rosa, que había sido enfermera, Lupita, que trabajó en un banco durante 20 años, Cristina, contadora jubilada, Esperanza, que había sido maestra, Mercedes, con conexiones en medios de comunicación por su trabajo como camarista de televisión. Convertimos el penthouse en nuestro cuartel general. Cada una aportó sus habilidades. Rosa investigó asilos y encontró el que Miguel y Patricia habían elegido para mí, uno barato con denuncias de maltrato. Lupita revisó todas mis finanzas y creó un plan de protección absoluta. Cristina documentó cada peso que le había dado a Miguel a lo largo de los años, desde su infancia hasta ahora. Esperanza me ayudó a escribir mi historia completa. Mercedes me enseñó a grabar conversaciones discretamente. Durante 2 meses fingí considerar la propuesta de Miguel. Les decía que sí, que firmaría los papeles, pero siempre encontraba excusas para posponerlo, que me dolía la cabeza, que quería que mi doctor revisara los documentos primero, que necesitaba unos días más para despedirme de mi departamento viejo. Cada excusa los ponía más ansiosos, más desesperados. Y cada visita, yo grababa todo. Cada comentario sobre el asilo, cada presión para que firmara, cada mentira dulce sobre cómo me cuidarían, cada plan que discutían cuando creían que no prestaba atención. Acumulé evidencia tras evidencia de sus verdaderas intenciones. Mis amigas también investigaron a Patricia más profundamente y descubrimos algo jugoso. Había estado teniendo un affair con el socio de Miguel en su negocio de consultoría.
Se veían en hoteles, usaban el dinero de las tarjetas de crédito conjuntas para pagar las habitaciones. Miguel no tenía idea. Su esposa perfecta, la madre ejemplar de sus hijos, lo estaba engañando bajo sus narices. Esa información era oro puro, pero decidí guardarla. Sería mi as bajo la manga si lo necesitaba. Por ahora, me concentré en el plan principal. Llegó el momento en que Miguel y Patricia decidieron que ya no podían esperar más. Me llamaron para decirme que vendrían el martes a ayudarme con la mudanza al asilo, que ya habían firmado el contrato, que solo necesitaba firmar los últimos papeles y ellos se encargarían de todo lo demás. Les dije que estaba bien, que los esperaría, que estaba cansada de luchar, que ellos sabían qué era mejor para mí. Patricia casi gritó de emoción por el teléfono. Ese fue el momento en que apareció la mujer del principio de mi historia. Ese martes por la tarde, cuando tocaron a mi puerta. Les abrí con mi mejor sonrisa de abuelita agradecida. Entraron con carpetas llenas de documentos, con caras de falsa preocupación, hablando de lo mucho que les dolía tener que tomar estas decisiones difíciles, pero necesarias por mi bien. Caminaron hacia la sala del penthouse, listos para sentarme y hacer que firmara mi vida a su favor. Y entonces lo vieron. Y se quedaron completamente paralizados. La sala no estaba vacía esperándolos como imaginaban. Estaba llena de gente. Ahí estaban mis amigas, todas las mujeres que me habían ayudado durante estos meses. Pero no solo ellas. También estaba mi abogado, con su portafolio lleno de documentos. Estaba un notario público. Estaban 2 periodistas de un programa de noticias locales con cámaras. Y estaban sentados en el sofá principal, muy serios, Daniela y Carlitos, mis nietos. La cara de Miguel se puso blanca como papel. Patricia dejó caer su bolsa al suelo. Balbucearon algo incoherente. Intentaron retroceder, pero yo cerré la puerta detrás de ellos. Con calma, con una serenidad que me sorprendió a mí misma, les dije que pasaran y tomaran asiento, que teníamos mucho de qué hablar. Miguel intentó recuperar la compostura. Preguntó qué era todo esto, qué estaba pasando. Le dije que se sentara y los abría. Patricia miraba a los periodistas con terror absoluto. Intentó decir que esto era una reunión privada familiar, que no podían estar ahí. El abogado habló entonces, explicando que yo los había invitado, que todo era completamente legal. Esperé a que se sentaran. Miguel y Patricia en un sillón, apretados uno contra el otro, con la carpeta de documentos fraudulentos todavía en las manos de él. Mis nietos los miraban con expresiones que nunca les había visto: confusión, decepción, enojo. Respiré profundo y comencé. Les dije que sabía todo, cada detalle de su plan. Sabía que querían encerrarme en un asilo de mala muerte. Sabía que planeaban quedarse con mi herencia. Sabía que llevaban meses manipulándome, presionándome, mintiendo. Y tenía pruebas de todo. Mi abogado puso una grabadora sobre la mesa y presionó play. Se escuchó la conversación que había grabado hacía semanas, donde Patricia y Miguel discutían exactamente en qué asilo meterme y cómo dividirse el dinero. Sus propias voces llenaron la sala, hablando de mí como si fuera un estorbo, una carga, un medio para un fin. Daniela, mi nieta de 16 años, empezó a llorar. Carlitos, de 14, miraba a su padre con asco absoluto. Verás, yo había contactado a mis nietos directamente hace un mes. Les había contado la verdad sobre todo, sobre los años que pasé limpiando casas para darle a su padre una educación, sobre cómo seguía ayudándolos económicamente incluso cuando apenas tenía para mí, sobre la herencia y los planes de sus padres. Al principio no me creyeron. Patricia los había envenenado contra mí durante años. Pero les mostré las pruebas, las grabaciones, los documentos, los recibos de todo el dinero que había prestado y nunca me devolvieron. Las investigaciones sobre sus deudas, todo. Y se horrorizaron al descubrir quiénes eran realmente sus padres. Miguel intentó hablar, intentó decir que era un malentendido,
que podíamos explicarlo. Le dije que se callara, que había hablado él durante 67 años de mi vida y ahora era mi turno. Cristina, mi amiga contadora, sacó entonces una carpeta enorme. Comenzó a leer, número por número, cada peso que yo le había dado a Miguel desde que nació. Las colegiaturas, los uniformes, los libros, la computadora, el dinero para su título, la ayuda con su boda, los préstamos nunca devueltos, las contribuciones para los gastos de mis nietos. Sumaba cientos de miles de pesos, una fortuna que yo había ganado con mi sudor, limpiando pisos, arruinando mi salud. Luego, Lupita presentó un análisis de las finanzas actuales de Miguel y Patricia. Las deudas, los préstamos, las tarjetas al máximo, la fachada de éxito que sostenían mientras estaban al borde de la bancarrota. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras grababan cada segundo. Patricia comenzó a llorar, lágrimas de cocodrilo, suplicando que apagaran las cámaras, que esto era un asunto privado. Le dije que no, que durante años ella me había humillado en privado, que había envenenado a mis nietos contra mí, que había despreciado mi comida, mi ropa, mi vida entera. Ahora el mundo sabría exactamente qué clase de persona era. Entonces saqué mi última carta. Le dije a Patricia que sabía del affair, que tenía fotos, recibos de hotel, mensajes. Miguel se volteó hacia ella con una expresión de shock absoluto. Patricia negó todo entre sollozos, pero cuando Esperanza puso las fotos sobre la mesa, no pudo seguir mintiendo. El penthouse se llenó de gritos. Miguel gritándole a Patricia, Patricia gritando que todo era mi culpa, que si él ganara más dinero ella no habría tenido que buscar consuelo en otro lado. Daniela y Carlitos llorando, los periodistas capturando todo. Era caótico, era doloroso, pero era necesario. Levanté la mano pidiendo silencio. Todos se callaron gradualmente. Les dije que tenían dos opciones. La primera, enfrentar cargos legales por intento de fraude y abuso de adulto mayor. Mi abogado había preparado toda la documentación necesaria. Las grabaciones y evidencias eran más que suficientes para un caso criminal. Además, los periodistas publicarían la historia completa, destruyendo su reputación pública. La segunda opción era la siguiente. Firmarían documentos reconociendo cada peso que les había dado a lo largo de los años como un préstamo que debían devolverme. Comenzarían a pagarme mensualmente, con un plan establecido por Lupita. No era negociable. Además, me darían custodia compartida legal de mis nietos, con derecho a verlos cuando yo quisiera, sin interferencia de Patricia. Miguel y Patricia se mirarían el uno al otro, derrotados. Patricia intentó protestar, decir que era injusto, que era su dinero. Le pregunté de qué dinero hablaba, si estaban hasta el cuello de deudas. Le recordé que la alternativa era la cárcel y la vergüenza pública total. Miguel le puso la mano en el brazo, derrotado, y le dijo que firmaran. El notario preparó los documentos ahí mismo. Mientras firmaban, les di un pequeño discurso. Les dije que había pasado mi vida entera sacrificándome por Miguel, creyendo que el amor incondicional de una madre era suficiente, que había permitido que me trataran como menos que nada porque creía que así demostraba mi amor, pero que estaba equivocada. Les dije que el amor sin respeto no es amor, es sometimiento, que el sacrificio sin reciprocidad no es noble, es autodestrucción, que había confundido ser buena madre con ser un tapete para que caminaran sobre mí, y que eso terminaba hoy. Daniela se levantó y vino a abrazarme llorando. Carlitos también. Mis nietos me dijeron que lo sentían, que no sabían, que nunca dejarían que nadie me tratara así de nuevo. Cuando Miguel y Patricia finalmente firmaron todo y se levantaron para irse, Miguel me miró con ojos llenos de lágrimas. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Le dije la verdad, que no lo sabía, que el perdón no se da porque sí, se gana con acciones, que había roto algo en mí que tal vez nunca se repararía completamente,
pero que la puerta no estaba cerrada para siempre, solo por ahora. Patricia intentó decir algo, pero la interrumpí. Le dije que no tenía nada que hablarle a ella, que respetaría el acuerdo de custodia de los niños porque eran sus hijos, pero que ella y yo no teníamos nada más que decirnos, que mantuviera su distancia y cumpliera con los pagos, nada más. Se fueron destruidos, humillados, sin el dinero que tanto codiciaban. Los periodistas se fueron poco después, prometiendo manejar la historia con respeto hacia mí, pero con toda la verdad sobre ellos. Mi abogado y el notario guardaron todos los documentos firmados en un lugar seguro, y finalmente el penthouse quedó solo con mis amigas, mis nietos y yo. Esa noche preparé una cena enorme, pozole como el que hacía cuando Miguel era niño, pero esta vez para gente que realmente lo apreciaba. Mis amigas y mis nietos se sentaron alrededor de mi nueva mesa, en mi nuevo hogar, y comimos y platicamos durante horas. Daniela y Carlitos me contaron todo lo que Patricia les había dicho sobre mí durante años, todas las mentiras. Les conté la verdad sobre mi vida, sobre su abuelo Roberto, sobre los sacrificios que hice porque amaba a su padre. Les dije también que nunca, jamás, deberían hacer lo mismo, que amar a tu familia no significa destruirte a ti misma, que dar no significa permitir que te quiten, que ser bondadosa no es lo mismo que ser tonta. Daniela me dijo que quería ser como yo cuando fuera grande, fuerte y valiente. Le dije que no, que quería que fuera mejor que yo, que aprendiera los límites mucho antes, que se valorara desde joven. Los meses siguientes fueron de transformación total. Miguel y Patricia empezaron a hacer los pagos mensuales religiosamente. No tenían opción, el acuerdo legal era férreo. Vendieron el auto de lujo, cancelaron membresías de gimnasios caros, recortaron gastos. Por primera vez en sus vidas estaban viviendo dentro de sus posibilidades y cumpliendo con sus obligaciones. La historia salió en las noticias locales. No con nombres completos por respeto a mis nietos, pero suficiente para que causara revuelo. Me llegaron cientos de mensajes de otras mujeres mayores compartiendo historias similares. Hijos e hijas que las abandonaban después de todo lo que habían hecho por ellos. Familias que las veían como estorbos o alcancías. Eso me dio una idea. Usé parte del dinero de mis inversiones para crear un pequeño fondo de ayuda legal para mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Rosa, Lupita, Cristina, Esperanza, Mercedes y yo nos volvimos voluntarias. Ayudábamos a otras mujeres a documentar abusos, a proteger sus bienes, a defenderse legalmente. No podíamos salvar a todas, pero cada caso que ganábamos era una victoria. El penthouse se convirtió en un refugio no solo para mí, sino para muchas. Los martes por la tarde, un grupo de abuelas se reunía para tomar café, compartir historias y planear estrategias para protegerse. Los jueves enseñábamos clases de educación financiera básica para mujeres mayores que nunca habían manejado dinero. Los sábados, mis nietos venían a quedarse conmigo y llenaban el lugar de vida y risas. Daniela y Carlitos florecieron. Lejos de la toxicidad de Patricia y la complicidad de Miguel, eran niños diferentes, más abiertos, más cariñosos, más conscientes. Daniela me ayudaba a cocinar y le enseñé todas las recetas familiares que Patricia nunca se dignó a aprender. Carlitos y yo plantamos un jardín en la terraza, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve espacio. Miguel intentó acercarse varias veces, llamadas, mensajes, apariciones en el edificio, siempre con disculpas, siempre diciendo que estaba arrepentido. Yo mantenía distancia, le decía que cumpliera con los pagos, que fuera buen padre con sus hijos, pero que no estaba lista para más. Necesitaba tiempo para sanar de la traición. Tal vez algún día, pero no todavía. Patricia, en cambio, nunca intentó disculparse. Siguió culpándome de todo, diciendo a quien quisiera escuchar que yo era una vieja manipuladora que había destruido su familia, pero nadie le creía. Las pruebas eran demasiado claras.
Sus propias palabras en las grabaciones la condenaban. Eventualmente se divorciaron. Miguel se quedó con custodia principal de los niños, algo que nunca hubiera pasado si no fuera por toda la evidencia de la infidelidad y manipulación de Patricia. Un año después del confronto en mi penthouse, estaba en la terraza una mañana de domingo. Tomaba café viendo el amanecer sobre la ciudad. Mis plantas estaban floreciendo. Adentro, Daniela y Carlitos todavía dormían después de nuestra noche de películas del sábado. Mi cuerpo todavía dolía, las rodillas todavía crujían, las manos todavía temblaban. Las décadas de trabajo duro habían dejado marcas permanentes, pero estaba en paz. Verdadera paz, no esa resignación disfrazada de conformidad que sentía antes. Tenía un hogar hermoso, tenía seguridad financiera, tenía amigas leales que se habían convertido en mi familia elegida. Tenía una relación real con mis nietos, basada en honestidad y respeto mutuo. Tenía propósito ayudando a otras mujeres a defenderse. Sí, había perdido a mi hijo en el proceso. O quizás nunca lo tuve realmente, no de la manera que importa, pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. A mis 67 años, por primera vez en mi vida, yo era mi propia prioridad. Y eso no me hacía egoísta, me hacía libre. Rosa apareció en la terraza con pan dulce recién horneado. Lupita llegó poco después con periódicos. Cristina trajo flores frescas del mercado. Esperanza apareció con chisme del vecindario. Mercedes llegó con su cámara para tomar fotos de nuestro jardín. Así eran nuestros domingos ahora. Desayunos largos, pláticas interminables, risas genuinas. Daniela se despertó y salió en pijama a darnos los buenos días. Carlitos la siguió, todavía medio dormido. Preparamos el desayuno juntos, todos amontonados en mi cocina espaciosa, pasándonos ingredientes, robando probadas, platicando sobre la semana. Esta era mi familia ahora. No perfecta, pero real. No unida por sangre solamente, sino por elección, por respeto, por amor genuino. Después del desayuno, mientras lavábamos los platos, Daniela me preguntó si estaba feliz. La pregunta me tomó por sorpresa. Me sequé las manos y la miré. Le dije que sí, que era feliz. No de esa manera superficial de tener cosas bonitas, aunque el penthouse era hermoso, sino feliz de manera profunda, de saber que valgo, de no permitir que nadie me trate mal, de estar rodeada de gente que genuinamente me aprecia. Me preguntó si extrañaba a su papá. Le dije la verdad, que extrañaba al niño que fue, que extrañaba la ilusión de la familia que creí tener, pero que no extrañaba la dinámica tóxica, el sentirme menos, el dar sin recibir ni siquiera respeto básico, que tal vez algún día Miguel y yo podríamos reconstruir algo, pero tendría que ser desde cero, con bases completamente diferentes. Carlitos dijo entonces algo muy sabio para sus 14 años. Dijo que yo le había enseñado que a veces amar a alguien significa alejarte de ellos, que no puedes salvar a gente que no quiere ser salvada, que tu primer deber es contigo misma, cuidar tu paz, tu dignidad. Le di un abrazo largo. Mis nietos habían aprendido en un año lo que a mí me tomó casi 7 décadas entender. Esa tarde llevé a los niños a conocer el asilo que Miguel y Patricia habían elegido para mí. Quería que vieran con sus propios ojos lo que sus padres habían planeado. Era horrible. Paredes sucias, olor a humedad y abandono, residentes sentados en sillas mirando la nada, personal escaso y desinteresado. El director nos dio un tour mintiendo sobre las amenidades, pero la realidad era obvia. Daniela lloró. Carlitos apretó mi mano tan fuerte que dolió. Les dije que no era para hacerlos sentir culpables. Ellos eran niños, no tenían forma de saber. Pero quería que entendieran completamente la magnitud de lo que sus padres habían intentado hacer. Que vieran que no estaba exagerando, que no era drama innecesario. Esto era real. Esta había sido mi sentencia planeada. Salimos de ahí y fuimos a caminar por el parque. Les conté más historias de mi vida, de cómo conocí a su abuelo Roberto,
de los primeros años duros pero felices, de cómo cambió todo cuando Miguel nació, cómo cada decisión que tomé desde entonces fue pensando en darle una vida mejor, de cómo nunca me arrepentí de los sacrificios hasta que me di cuenta de que habían criado a alguien que me veía como descartable. Carlitos me preguntó qué consejo les daría para cuando fueran adultos. Me quedé pensando un rato largo. Luego les dije que siempre honraran a la gente que se sacrificó por ellos, pero que nunca se sacrificaran a tal punto que perdieran su propia identidad. Que dieran con generosidad, pero establecieran límites claros. Que el amor real incluye respeto, comunicación honesta y reciprocidad. Que si alguien, sin importar quién sea, los hace sentir pequeños o sin valor, tienen permisos de alejarse. Les dije que ser familia no es solo compartir sangre, es mostrarse el uno por el otro, es cuidado mutuo, es elegirse día tras día, que ellos, al creerme cuando les mostré la verdad, al escoger estar conmigo a pesar de la presión de sus padres, me habían demostrado más amor real que muchos años de obligación familiar. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. El fondo de ayuda legal creció. Ayudamos a decenas de mujeres a escapar situaciones de abuso familiar, a recuperar propiedades que hijos manipuladores intentaban robar, a establecer límites saludables. Cada caso era diferente, pero el patrón era siempre similar. Mujeres que dieron todo, que se vaciaron por sus familias, solo para ser descartadas cuando ya no eran útiles. Creamos una red de apoyo, grupos de ayuda donde mujeres mayores compartían experiencias, talleres de empoderamiento, asesoría legal gratuita, todo operado desde mi penthouse y financiado por donaciones más mis propias contribuciones. Le pusimos Casa Dignidad, porque de eso se trataba, de recuperar la dignidad que nos habían quitado. Las historias que escuchaba eran desgarradoras. Doña Josefina, quien trabajó 30 años como costurera para pagar la carrera de medicina de su hija, solo para que esa hija la internara en un asilo y le robara sus ahorros. Don Refugio, viudo que había dado el dinero del seguro de vida de su esposa a su hijo para un negocio, y ahora ese hijo lo había echado de la casa que él mismo había construido. Señora Matilde, cuyas nueras la trataban como sirvienta gratis mientras sus hijos miraban hacia otro lado. Cada historia me partía el corazón, pero también me reafirmaba. No estaba sola, no estaba loca, no era egoísta por defender mis derechos. Era parte de una epidemia silenciosa de abuso hacia adultos mayores, especialmente mujeres, que habían dado todo y recibían migajas o peor. Comenzamos a dar charlas en centros comunitarios. Yo, que nunca había hablado en público en mi vida, parada frente a audiencias contando mi historia. Al principio temblaba, se me olvidaban las palabras, pero la práctica me dio confianza, y cada vez que terminaba, había filas de mujeres esperando para hablar conmigo, para contarme que les pasaba lo mismo, para preguntarme cómo encontré el valor de enfrentarlo. Les decía siempre lo mismo: el valor no llega todo de golpe, llega en pequeños pasos. Empieza por reconocer que no está bien cómo te tratan. Luego por decir en voz alta, aunque sea una vieja amiga, lo que está pasando. Después por buscar ayuda, legal, emocional, práctica. Y finalmente por tomar acción, por pequeña que sea. Cada paso cuenta, cada límite establecido importa. Miguel eventualmente dejó de intentar forzar una reconciliación. Cumplía con los pagos. Llevaba a los niños a visitarme cada fin de semana alterno como acordado, pero mantenía distancia. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. O tal vez solo aceptó que había consecuencias irreversibles. De cualquier forma, yo estaba bien con eso. Un día, casi 3 años después del confronto, Miguel apareció en mi puerta, solo, sin avisar. Le pregunté qué quería. Me dijo que solo quería hablar 5 minutos, que después se iría si yo quería. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, ese mismo lugar donde todo había explotado años atrás.
Me dijo que estaba en terapia, que había pasado estos años trabajando en sí mismo, entendiendo por qué se había vuelto tan egoísta, tan cruel, que su terapeuta le había ayudado a ver patrones de comportamiento, de sentirse con derecho a todo porque toda su vida se le había dado todo sin esfuerzo de su parte, que había malinterpretado mi amor como debilidad. Me dijo que finalmente entendía todo lo que había sacrificado por él, que cuando Daniela y Carlitos le contaron sobre la visita al asilo, había vomitado del asco consigo mismo, que no podía creer que hubiera planeado algo así para su propia madre, que no esperaba que lo perdonara, pero necesitaba que supiera que estaba genuinamente arrepentido. Lloró. Mi hijo de 40 años lloró como un niño en mi sala, y sentí algo moverse en mi pecho. No perdón total, todavía no, pero algo parecido a compasión. Le dije que apreciaba sus palabras, que veía que estaba haciendo el trabajo de cambiar, pero que las palabras son fáciles, las acciones son lo que cuenta, que tendría que demostrarme con tiempo que realmente era diferente. Le dije también que lo que hizo no tenía excusa, pero que yo tampoco era inocente en la dinámica, que lo había criado sin límites, dándole todo sin enseñarle responsabilidad o gratitud, que había confundido amor con complacencia total, que ambos teníamos que aprender de esto, él a valorar y respetar, yo a establecer límites saludables desde el principio. Hablamos durante 2 horas, la conversación más real que habíamos tenido quizás en toda su vida adulta. Le conté cosas que nunca había compartido, sobre lo difícil que fue perder a su padre, sobre los años de soledad limpiando casas ajenas, sobre cómo cada peso que le daba significaba no comer bien o no ir al doctor yo, no para hacerlo sentir culpable, sino para que entendiera la realidad completa. Él me contó sobre la presión que sintió siempre de ser exitoso, de impresionarme, de justificar mis sacrificios, cómo esa presión lo volvió materialista, obsesionado con aparentar éxito, cómo Patricia alimentó eso, empujándolo a vivir más allá de sus medios, cómo cuando apareció mi herencia, la vieron como la solución mágica a todos sus problemas sin pensar ni un segundo en mí como persona. No arreglamos todo ese día, no era posible, pero abrimos una puerta, una posibilidad de eventualmente tener algún tipo de relación, diferente a la tóxica que teníamos antes, pero algo. Miguel se fue ese día y yo me quedé pensando durante horas, procesando, sintiendo. Rosa llegó más tarde y le conté todo. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que confundida, que una parte de mí, la mamá que siempre fui, quería perdonarlo todo y abrazarlo y volver a cuidarlo, pero que la nueva Carmen, la que había aprendido su valor, sabía que eso sería un error, que tenía que mantener los límites, dejar que las acciones hablaran, no apresurar nada. Rosa me recordó algo sabio. Me dijo que perdonar no significa olvidar o volver a como era antes, que puedes perdonar y aún así mantener distancia, que puedes desearle bien a alguien sin darle acceso completo a tu vida, que el perdón es más para mí, para liberarme del peso del resentimiento que para él, pero que eso no requería que yo sacrificara mi paz de nuevo. Tenía razón. Durante las siguientes semanas pensé mucho sobre el perdón. Decidí que perdonaría a Miguel, eventualmente, cuando estuviera lista, pero que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Y estaba bien. Algunas cosas una vez rotas no se pueden reparar completamente, solo reconfigurar en algo diferente. Mientras tanto, mi vida floreció de maneras que nunca imaginé. Casa Dignidad se expandió. Conseguimos una pequeña oficina adicional donada por una organización sin fines de lucro. Contratamos a un abogado de tiempo completo especializado en derechos de adultos mayores. Creamos un programa de voluntariado donde profesionales jubilados aportaban sus conocimientos. Ayudamos a más de 100 mujeres en 3 años. 100 historias de recuperación de dignidad. No todas terminaron tan dramáticamente como la mía. Algunas fueron simples conversaciones de límites. Otras requirieron intervención legal seria.
pero cada una importaba. Cada mujer que aprendió a valorarse, a defenderse, era una victoria. Mis nietos crecieron. Daniela entró a la universidad estudiando trabajo social, inspirada por lo que vio en Casa Dignidad. Carlitos desarrolló interés en leyes, queriendo especializarse en defender a poblaciones vulnerables. Ver que de algo tan doloroso había salido esta influencia positiva en ellos me llenaba de orgullo. Cumplí 70 años rodeada de amor real. No la obligación disfrazada de amor que tenía antes, sino celebración genuina. El penthouse lleno de amigas, de mujeres que habíamos ayudado, de mis nietos, de gente que me valoraba. Miguel mandó flores y una carta, manteniéndose respetuosamente al margen como habíamos acordado. Patricia no mandó nada, pero ya no me afectaba. Durante la fiesta, Lupita dio un brindis. Habló de cómo 3 años atrás yo había llegado a este penthouse asustada, herida, insegura de si estaba haciendo lo correcto al enfrentar a mi hijo, de cómo esa decisión no solo cambió mi vida, sino inspiró a cientos de mujeres a hacer lo mismo. De cómo Casa Dignidad estaba creando olas, cambiando conversaciones, empoderando a una generación de mujeres mayores a no aceptar menos de lo que merecían. Todos aplaudieron y yo lloré. Lágrimas felices esta vez. Miré alrededor de mi hogar, mi verdadero hogar lleno de gente que me veía, me escuchaba, me valoraba. Pensé en la Carmen de hace 3 años, quebrada en la sala de Miguel y Patricia, escuchándolos planear su traición. Quisiera poder regresar y decirle que todo iba a estar bien, mejor que bien, que el dolor que sentía era el precio de su liberación. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 4 años desde aquel confronto. Vivo cómodamente de mis inversiones. Casa Dignidad es autosustentable con donaciones y grants. Mis nietos me visitan voluntariamente, no por obligación. Miguel y yo tenemos encuentros ocasionales, cordiales, todavía trabajando en reconstruir confianza. Patricia es un recuerdo lejano que ya no tiene poder sobre mí. Mi salud mejoró. Al dejar de trabajar físicamente y poder cuidarme, los dolores disminuyeron. Hago yoga para adultos mayores. Camino por las mañanas. Como bien. Duermo en una cama cómoda en una habitación hermosa. Pequeños lujos que nunca tuve pero que ahora aprecio cada día. Pero lo más importante, me tengo a mí misma. Recuperé la Carmen que perdí en décadas de servicio desinteresado mal dirigido. No es egoísta cuidarte. No es malo establecer límites. No eres mala madre por no permitir que te pisoteen. Estas lecciones me tomaron 67 años aprenderlas, pero finalmente las aprendí. A las mujeres que están escuchando mi historia, especialmente las que se ven reflejadas en ella, les digo esto. Tu valor no está en cuánto das o te sacrificas. Tu valor es inherente, existe porque existes. Mereces respeto, mereces dignidad, mereces amor que no duela, que no te vacíe, que no te haga pequeña. Si tus hijos, tu pareja, tu familia te trata como menos, no está bien. No importa cuánto hayas hecho por ellos, no importa que sean tu sangre. El abuso es abuso aunque venga de familia. La manipulación es manipulación aunque la disfracen de preocupación. Tienes derecho a defenderte, tienes derecho a alejarte, tienes derecho a vivir tus últimos años en paz. No es tarde. Nunca es tarde. Yo empecé mi nueva vida a los 67 años. Tal vez tú tienes 50, 60, 70, 80, da igual. Mientras respires puedes cambiar tu situación. Puede dar miedo, probablemente dará miedo. Pero la alternativa, seguir siendo pisoteada, seguir sintiéndote sin valor, esa es más aterradora. Busca ayuda. Organizaciones como Casa Dignidad existen en muchas ciudades. Abogados especializados en adultos mayores, grupos de apoyo, amigas que entienden. No estás sola aunque te sientas así. Hay toda una red de mujeres que pasamos por lo mismo, que entendemos, que te ayudaremos. Y si eres una hija o hijo escuchando esto, examina cómo tratas a tus padres.
especialmente a tu madre. Si te sacrificó años de su vida para darte oportunidades, merece más que ser tratada como carga o cajero automático. Merece respeto, dignidad, cuidado genuino. No esperes hasta que sea tarde para valorarla. El éxito, el dinero, las posesiones, nada de eso importa si perdiste tu humanidad en el proceso. Si pisoteaste a la persona que te dio vida para conseguirlo. ¿Cómo tratas a los vulnerables, especialmente a los que te aman incondicionalmente? Eso define quién eres realmente. Hoy me senté en mi terraza como hago cada mañana. Tomé mi café viendo la ciudad despertar. Mis plantas floreciendo alrededor. El jardín que Carlitos y yo plantamos ahora exuberante. Adentro, Daniela preparaba desayuno. La escucho tararear una canción. Rosa llegará pronto con pan. Lupita con periódicos. Otro domingo perfecto en mi vida imperfecta pero genuina. Pienso en la cobertura vacía que Miguel y Patricia vieron hace 4 años cuando entraron esperando manipularme. Cómo se quedaron paralizados al encontrar la sala llena de testigos de su traición. Esa imagen me hace sonreír todavía. No con amargura, sino con satisfacción. El momento en que tomé control de mi narrativa, de mi vida, de mi futuro. No sé cuántos años me quedan, nadie lo sabe, pero sé que los viviré en mis términos, rodeada de gente que me elige, haciendo trabajo que importa, siendo ejemplo para mis nietos de que nunca es tarde para valorarte. Estas son las lecciones que espero dejarles. No dinero, aunque habrá algo. No propiedades, aunque el penthouse eventualmente será suyo. Sino esto, la lección de dignidad, de límites, de amor propio. Porque al final del día, puedes dar todo tu amor, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo a alguien, pero si esa persona no lo valora, no está en ti el problema. No fallaste como madre, como esposa, como mujer. Ellos fallaron en reconocer el regalo que eras. Y eso dice todo de ellos y nada de ti. Mi historia no es única. Es la historia de millones de mujeres a través de generaciones. Madres que se vaciaron por hijos ingratos. Esposas que aguantaron lo inaguantable. Abuelas descartadas después de una vida de servicio. Pero está cambiando. Nuestra generación, las que finalmente dijimos basta, estamos cambiando la narrativa. Les estamos enseñando a nuestras hijas y nietas que dar no significa desaparecer, que cuidar a otros no requiere abandonarte a ti misma, que el amor real eleva a ambas personas, no sacrifica a una por la otra. Estas lecciones cambiarán el futuro, ya lo están haciendo, así que esa es mi historia, de traición y redención, de dolor y empoderamiento, de perder todo y ganarlo todo. Del penthouse que me devolvió mi vida y se convirtió en refugio para tantas otras, de la abuela que finalmente aprendió a valorarse y en el proceso enseñó a toda una comunidad a hacer lo mismo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comenta abajo. Comparte tu ciudad para saber qué tan lejos llega este mensaje. Y si estás pasando por algo parecido, recuerda. Mereces dignidad, mereces respeto, mereces vivir tus últimos años en paz. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para valorarte. Yo soy la prueba viviente de eso.